saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestra serie, un tema en 3 partes, y hoy corresponde ver respecto de los deberes cristianos de Hebreos capítulo 13, los deberes familiares. Ya hemos visto la parte personal en la relación con el Señor y cómo se expresa a través de la demostración hacia el prójimo, en base a internamente ser hospedador y externamente ser cooperador. Ahora vamos a observar esta parte familiar que involucra nuestra conducta matrimonial y cómo nos relacionamos también con la parte económica, que también influye bastante. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 4 hasta el versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículos 4 al 6, y así dice la palabra de nuestro Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. El escritor de esta preciosa carta, este precioso libro de Hebreos, nos posiciona en la sana vida matrimonial, incluyendo lo que es la vida íntima. Para una sana vida matrimonial, por ende, una familia firme en las cosas de Dios, es clave incluso cómo nos relacionamos íntimamente a nivel de cónyuges. Y es llamativo cuando dice: honroso sea en todos el matrimonio. Abarca la totalidad de la iglesia. Y podemos usar la expresión: honroso sea en todos y en todo el matrimonio. Aplica para todo creyente y aplica para el gran espectro de la vida sexual de la pareja, del matrimonio de creyentes. La expresión honroso aplica que tiene que haber también una integridad en cuanto a la relación. Sabiendo que la Biblia, por boca de Pablo, 1 Corintios 10:12 y 1 Corintios 6:23, nos dice que todo es lícito, pero que no todo edifica, que todo es lícito, pero no todo conviene. Cuando me han preguntado de la parte íntima, siempre con la prudencia necesaria llego a este consenso que la pareja tiene que estar en acuerdo hasta donde entendamos que es lícita la relación. Tenemos que entender las partes de nuestro cuerpo para que fueron creadas y cómo trabajarlas, cómo usarlas también, incluso donde buscamos que Dios sea honrado y glorificado. Cuando habla del lecho sin mancilla, está hablando de que sea sin pecado. Entonces, hablando de la vida marital, sobre todo la parte íntima, que se va a reflejar en una buena conducta general en el matrimonio y que fortalecerá una vida correcta en lo familiar, tenemos que buscar que Dios sea honrado, incluso que sea glorificado a través de nuestra vida marital, y evitar a toda costa el pecado en el lecho. Hay un sinfín de cosas que usted y yo, por Biblia, podemos considerar pecado. La mala conducta, la mala costumbre de muchos, que hoy por hoy es casi una moda,
el intercambio de parejas, los tríos, y tengo que ser claro en las palabras que digo, la pornografía asociada a la relación marital, y puede venir un largo etcétera. Pero siempre debemos considerar estas dos líneas. Buscar que incluso por medio de nuestro acto marital Dios sea honrado, de tal manera que nosotros no nos deshonremos, y evitar a toda costa lo que la Biblia presencia o presenta como pecado. Y es claro lo que dice: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Acaso no significa que podamos tener un criterio hacia ese tipo de personas? Por supuesto que podemos tener un criterio, porque bien dice el Señor Jesús, y está registrado para nosotros en el contexto de San Juan capítulo 7, que debemos juzgar con justo juicio. No nos podemos poner el traje de jueces, pero sí el Señor nos enseña a discernir las cosas y tener un criterio respecto a ciertos asuntos. Pero el que finalmente traerá un juicio sobre aquellos que han deshonrado el matrimonio y han manchado el lecho, fornicarios y adúlteros, serán severamente juzgados por Dios. Ahora, lo segundo, fíjese cómo liga cosas, al igual que Pablo en Romanos 1, versículo 18 en adelante, cuando liga la incredulidad, la idolatría con la perversión sexual. Aquí pasa de la mala práctica sexual que hay que evitar a la avaricia, porque una cosa conduce a la otra. Sean vuestras costumbres, es decir, la forma de vivir en familia, sin avaricia, sin desear mayormente cosas, conformarnos con lo que tenemos y vivir felices con ellos, sin ser conformistas. Conformismo es no tener expectativas ni proyectos. Una persona que vive en conformidad es una persona que ha aprendido a depender de Dios. Son cosas diferentes. Y aplica el contexto bíblico de Deuteronomio y de Josué, dos grandes promesas. Porque al vivir dependiente de Dios, Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Y cita después lo que para nosotros es un salmo que podemos decir con toda confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, preveyendo tiempos de persecución. Entonces, hago un pequeño resumen, voy a la conclusión, consejo y consigna. Pequeño resumen. En cuanto a deberes cristianos, en esta sección es fundamental el deber familiar, que comienza por un buen comportamiento en lo matrimonial. Un buen comportamiento en la parte marital íntima incluso se va a reflejar en un buen comportamiento y en un buen equilibrio de la vida familiar. Esta vida familiar tiene que estar desligada, así como el matrimonio va a estar desligado de todo lo que contamina el lecho. La vida familiar va a estar desligada de toda avaricia que pueda contaminar el núcleo de la familia. El matrimonio va a aprender a honrar a Dios incluso en lo íntimo, pero a nivel familiar tienen que aprender a depender de Dios en cada situación de vida que manifiesten o les toque enfrentar. Conclusión. Como deber cristiano, el deber familiar es muy importante, no solo porque nos enraizamos cada día más en Dios, sino que expresamos al mundo que somos salvos y nuevas criaturas. Consejo: analicemos muy bien lo que es nuestra vida matrimonial para poder estar muy claros cómo es nuestra vida familiar. Consigna y lema para el día de hoy: en todo honrando al Señor y en todo dependiendo de Él. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna